vivos in caritas espiritualis socium. Tu sentiformis volentitus adetes Urrite promisum patris secolitas futura. Accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis virtute firmas perpetti. Ostende velas longius, adentque hones probilus, doctores premio, vivibus solemnos sium. Etiamus Patrem nostramus atque Filium, Deum Pius Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris in gloria et Filio quia mortuis surrexitat Patricum in saeculorum saecula. Se abre la sesión. Tiene la palabra el secretario general del Instituto Teológico y del Instituto de Ciencias de la Familia, don Bernardo Pérez Andrés. Fray Joaquín Zuberán, ministro provincial de la provincia de la Inmaculada de los Franciscanos. Fray Jesús Díaz Sallego, presidente nacional de CONFED. Fray Miguel Ángel Escribano Arraez, director del Instituto Teológico de Murcia. Profesores y profesoras del Instituto Teológico de Murcia, alumnos, alumnas, amigos y amigas todos. Damos comienzo a la lectura de la memoria académica de la que es custodio este secretario, la memoria del centro. Por tanto, vamos a rememorar qué ha sucedido en el curso 2024-2025, específicamente en el área académica. Este curso ha supuesto la consolidación de la doble modalidad de estudios, la modalidad presencial tradicional y la modalidad presencial virtual, según la normativa emanada de la Congregación de Educación Católica, permitiendo que un número amplio de estudiantes situados en las periferias docentes, religiosas de clausura, postulantes en países con difíciles acceso a la educación superior o alumnado con situaciones personales, familiares o económicas que no pueden acceder a la docencia, tengan acceso a estudios de teología asistiendo a clases en directo y con un seguimiento personalizado por parte del profesorado y del Instituto Teológico de Murcia. Este curso 2024-2025 falleció el padre Verdú, profesor de Trinidad muchos años en este centro, del que sus alumnos guardamos un gratísimo recuerdo. Y también falleció, era dentro del curso anterior, pero lo recordamos de nuevo, el padre José Luis Parada Navas, profesor de moral y responsable del máster en orientación, asesoramiento y mediación familiar.
Para suplir al profesor José Luis Parada se han incorporado como nuevo profesorado el profesor Antonio López Soria como profesor de Moral Social y el reverendo Juan Pablo Palau como profesor de Moral en la licenciatura de Teología Fundamental. Asimismo, el reverendo Pedro García Casas ha asumido parte de la docencia en el máster de Orientación Familiar y otra parte del profesor Rafael Lario Romero. Este curso 2024-2025 se han impartido los cursos correspondientes al primero, tercero y quinto de bachiller en Teología, licenciatura en Estudios Eclesiásticos. El primer curso del bienio de licenciatura en Teología Fundamental. También se han impartido, en convenio con la Universidad de Murcia, la 15ª edición del Máster Universitario en Teología, 11ª edición online. Y la 13ª edición del Máster Universitario en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar, también en convenio, como hemos dicho, con la Universidad de Murcia. Se han impartido, asimismo, con regularidad los cursos de la Escuela de Iniciación Teológica y los cursos para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, la DECA, para la formación del profesorado de Religión Católica. También tuvieron continuidad los nuevos proyectos de cursos específicos de formación de la vida religiosa y sobre franciscanismo. Pero lo más importante de todo esto, y siendo un centro franciscano, son las personas. Hemos sido, el año pasado, 40 profesores los que hemos impartido docencia en las distintas titulaciones que hemos dicho aquí. Y han sido 70 alumnos de bachiller, del curso 24-25, 17 alumnos en el máster en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar, 32 en el máster de Teología, 31 en la Escuela de Iniciación Teológica y 459 alumnos en la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, o DECA. Estas son las personas que formamos esta gran comunidad que es el Instituto Teológico de Murcia. Asimismo, los profesores del Instituto Teológico han publicado diversos artículos en revistas científicas, así como libros que más abajo citaremos. A esta labor de difusión de la investigación se suma la labor de acompañamiento en los distintos trabajos de investigación que se llevan a cabo por los alumnos y alumnas de este centro, trabajos fin de máster, tesis de licencia y tesis doctorales. Se han defendido un total de 17 trabajos fin de máster en el máster en Teología y 14 en el máster de Orientación Familiar. 2 tesis doctorales dentro de la línea de investigación en Teología del programa de doctorado de Artes y Humanidades junto a la Universidad de Murcia y una tesis doctoral por la Pontificia Universidad Antoniana. En el bienio de licenciatura en Teología Fundamental se han postulado 5 tesis de licencia. Los profesores del ITM también han dictado conferencias por diversas universidades de España y Latinoamérica, así como han participado en congresos internacionales con la publicación de artículos de investigación en distintas revistas. Nuestros profesores han publicado diversos libros en la editorial del Instituto Teológico, como por ejemplo el profesor Antonio Martínez Macanás, Esbozo de una hermenéutica teológica, y el profesor Miguel Álvarez Barredo, Los núcleos del libro de Nahum, publicado también en la editorial del Instituto Teológico. Por último, se han publicado los números 150-152 de la revista Selecciones de Franciscanismo y los números 79 y 80 de la revista Cartaginense. Como también esta secretaría se corresponde con el Instituto de Ciencias de la Familia, que es el responsable del máster en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar, tenemos que decir que sus alumnos, los alumnos de ese máster, se forman, hacen sus prácticas en Safamur, que sabéis que está en este edificio, el Servicio de Atención a las Familias Murcianas, y donde 2 profesionales, psicólogos y terapeutas familiares, atienden las problemáticas de las familias murcianas que lo requieren. Durante el curso 2024-2025 se atendió a 70 familias, número medio de los últimos años de familias atendidas. Unas familias vienen al servicio directamente y otras son derivadas por servicios sociales del Ayuntamiento de la Comunidad. Es de destacar que las problemáticas atendidas son las problemáticas en la sociedad actual, que tienen que ver con problemas de salud mental, ansiedad, depresión, comportamientos poco saludables, adicciones, y también se dan casos de violencia filoparental, donde la ausencia de normas o su incumplimiento generan situaciones difíciles para las familias. A esta problemática también se unen los problemas de la pareja. Paso a relatar los actos que hemos tenido, actos puntuales que han habido a lo largo del curso 2024-2025. El 22 de octubre de 2024 tuvo lugar el acto oficial de apertura del curso, donde contamos con la presencia del excelentísimo reverenderísimo Padre Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, donde él mismo dictó la conferencia inaugural, Ser cristiano en una Europa neopagana, desafíos y esperanzas.
El 31 de octubre se presentó el libro Indicios Conilis, de Juan Jordán, presentado por el propio autor y el secretario general de este centro. El 6 de noviembre tuvo lugar la fiesta de un escoto que hubo de ser aplazada por los problemas entonces de la Dana de Valencia. El 12 de noviembre tuvo lugar la conferencia del profesor Josep María Esquirol, La filosofía que cura, dentro de la línea de investigación de teología del programa de doctorado de Artes y Humanidades. El 14 de noviembre, el Dicasterio para la Educación y la Cultura nombró 5 nuevos profesores extraordinarios del Instituto Teológico de Murcia, que son Marta María Garre, Antonina María Posna, José García Férez, Joaquín Quintana y José Luis García. Estos son los nuevos profesores extraordinarios nombrados por el Dicasterio de Educación Católica. El 15 de noviembre tuvimos el acto de defensa de la tesis doctoral de Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Antonianum de Fray Luis Quintana Jiménez con el título "Le ofrecieron un trozo de pez asado, el pez como signo eucarístico de Jesucristo resucitado", tesis valorada, por supuesto, con la máxima calificación. Del 25 al 27 de noviembre tuvieron lugar las 7ª jornadas de doctrina social de la Iglesia de Justicia y Paz de Murcia y el Instituto Teológico de Murcia, con el título Pensar el siglo XXI, geopolítica, geoética y paz en un mundo en conflicto, donde participaron diversos investigadores nacionales y extranjeros y contamos con la presencia especialmente de Eduardo Aguirre. El 14 de diciembre, el tradicional pregón de Navidad, que fue a cargo de don José Ballesta Germán, alcalde de la ciudad de Murcia. El 21 de enero, 25 de febrero y 25 de marzo de 2025 tuvieron lugar las 37ª Jornadas de Teología. Este año pasado tuvieron el título 800 años del Cántico de las Criaturas y participaron una serie de expertos, una serie de conferencias, por ejemplo, Eduardo Agosta Escarel, con la conferencia 3 aniversarios por una misma creación, Fray Juan Oliver Climent, obispo emérito del Vicariato de la Requena en Perú, la misión en el cuidado de la creación, y don Jorge Gerardo Morales Arraez, profesor y formador del Seminario de Madrid de la Universidad San Carlos. El 11 de febrero se inauguró en los exteriores del Instituto Teológico de Murcia la exposición fotográfica Los Guardianes de la Tumba de Cristo. Esta exposición estuvo expuesta hasta Pascua y presenta una selección de 30 fotografías capturadas por Thomas Coates, fotógrafo de la agencia AFP, quien tuvo el privilegio de documentar momentos tanto públicos como privados de la comunidad franciscana de Tierra Santa. El 10 de marzo tuvo lugar la conferencia de Luis Oviedo Torró, Método de Investigación en Ciencias Humanas dentro del programa de doctorado de Artes y Humanidades. Y el 4 de abril de 2025 tuvo lugar el segundo encuentro internacional de filosofía y teología medieval bajo el título genérico Diálogo filosófico-teológico entre escuelas franciscana y tomista en el 8º centenario del nacimiento de San Tomás, donde una docena de especialistas internacionales se dieron cita aquí, en el Instituto Teológico, para debatir sobre filosofía y teología en las escuelas tomista y franciscana. Y aquí concluye la lectura de la memoria. Hagamos memoria para tener un nuevo curso feliz y gozoso con muchas actividades para el próximo. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Fray Rafael Sanz Valdivieso para presentar al ponente de la lección inaugural. Antes de comenzar hay que decir que el espacio en el que estamos, como ven, es mucho más luminoso. Hay que tenerlo en cuenta, porque esta luz después se acompañará con la luz que nos dé el reverendo Padre Jesús Antonio Díaz Aguirre. Es también importante, por eso voy a tratar de hacer una presentación objetiva, esperando que mi servicio de información me haya dado datos exactos. Es natural del concejo de Riosa, en Asturias. Apunten bien esto de concejo porque está en el centro geográfico de la montaña asturiana, donde funcionaban las hulleras de aquel tiempo, incluso antes las minas de cobre desde el tiempo de los romanos. Y si alguien, además de la geografía, es aficionado al ciclismo, está al pie del Angliru, ese puerto famoso de los ciclistas. Pertenece a la Orden Dominicana de Predicadores, en la que profesó en el año 1983 y ordenado presbítero en 1989.
Ha sido el primer prior provincial de la provincia de Hispania cuando se realizó en los años 2015-2016 la unión de las antiguas provincias dominicanas de Aragón, Bética y de España. El pasado mes de agosto, entre los días 24 a 29, terminó su mandato como prior provincial en el capítulo que celebraron en Caleruega, en la provincia de Burgos, en la cuna de Santo Domingo. Pasando a sus estudios y formación, además de los estudios realizados dentro de la Orden Dominicana en Valladolid, en Salamanca, Facultad de Teología de San Esteban, es doctor en Teología por la Universidad de Friburgo, en Suiza. Allí defendió en el año 2000 una tesis notable titulada Revelación y lenguaje, una lectura hermenéutica de la palabra de Dios a través de la filosofía de Paul Ricoeur. Además, ha hecho estudios de filosofía en la Universidad Nacional a distancia, con todo lo que es este curso académico, que comenzó también en el año 1991 con la tesina titulada Salvación de Dios y experiencia humana, aproximaciones hermenéuticas a Edvard Schillebeeckx. Otros nombramientos y responsabilidades académicas los enumero brevemente. Es el director general de la sección española de la Université Dominicaine, DOMUNI. Son siglas que aparecen como Domuni Universitas o también como Dominican University, fundada en Toulouse en los años 1998 y 99. Él es el responsable en España de todo esto. Además, fue promovido a catedrático en la Facultad de Teología de San Esteban por el maestro de la Orden y Gran Canciller de los hermanos dominicos el 29 de enero del año 2014. La actividad docente, por lo tanto, es notable también en la Facultad de Teología de San Esteban, donde ha impartido cursos de Cristología, sobre los métodos cristológicos del hablar, el Verbo se hizo carne, en ciclos de licenciatura, de doctorado, por lo menos hasta octubre del año 2011. En la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, también como profesor invitado. Y ahora en este Instituto de Ciencias Religiosas Superiores del DOMUNI, de la Universitas Dominicana de Toulouse. Además, es muy activo en la teología online. Santo Tomás de Aquino está presente en esta escuela titulada a él desde 1998, donde ha impartido también asignaturas Revelación Cristiana, Jesucristo, Centro de la Fe. Ha dirigido tesinas y memorias de licenciatura y tesis en varias ocasiones. Ha participado en tantas conferencias y jornadas como discursos de apertura, coloquios internacionales, en la Universidad Dominicana, que hemos dicho, DOMUNI, y también en la Facultad de Teología de San Esteban. Además, es autor de publicaciones recientes, como por ejemplo este libro que hemos citado antes, La Revelación del Lenguaje, publicado en el 2001 en la editorial de San Esteban de Salamanca, y otras más en compañía o personalmente, como por ejemplo lo que las sectas ocultan, en un libro colectivo titulado Hombre, Sociedad, Cultura, Lecciones en la Universidad y la Experiencia, Universidad Pontificia de Salamanca. Además, conferencias y artículos como Teología y Predicación en la Ciencia Atomista, la revista de la Facultad de San Esteban de Salamanca, En Jesucristo Firmes en la Fe, en la misma revista, Ser como el grano de mostaza, un desafío permanente para las misiones en el Boletín Bimensual de las Selvas Amazónicas, La Fe, la Predicación, el cuidado y la virtud moral de la caridad, por ejemplo, otras publicaciones, y aún todavía activo en Internet, en un campus que se llama campusdominicano.org, donde se pueden encontrar varias publicaciones, así como en el campus domuni.eu, que es esta universidad fundada por los dominicos de la provincia de Toulouse en los años que hemos dicho antes.
Ha sido autor también de otras publicaciones más dedicadas al sentido propio de lo que es la tradición dominicana, como el sentido dominicano del estudio, en ese portal dominicos.org, que también tiene importantes aportaciones sobre espiritualidad y los estudios en la tradición dominicana. Bien, esto para decir una serie de cosas, y ahora veamos el punto de vista que decíamos antes, lo de la luminosidad. El contexto en el cual se mueve todo esto es la tradición espiritual dominicana. Tiene unos lemas que creo que hay que repetir y hay que proponer. El primero es Veritas, desde hace 8 siglos. La orden dominicana habla así, en este sentido, Veritas, pero aquí el sustantivo abstracto no nos sirve solo. La verdad es alguien. Recuerden lo del Evangelio. Yo soy la verdad y la vida. Y esta verdad, con mucha frecuencia en nuestro tiempo, sigue sin explorar y sin conocer de todo. De ahí que sea importante recordarlo. Además, la tradición dominicana siempre procede verbo et exemplo. En latín es claro, pero lo traducimos. La palabra y el ejemplo, la vida. Hay que vivir lo que se predica y compartir lo que se vive. Y con esto de compartir es importante, y Santo Tomás, que lo hemos citado antes en alguna de las actividades del año pasado, decía lo de contemplare et aliis contemplata tradere. Traducimos, contemplar, claro, y transmitir, comunicar a otros lo que se ha contemplado. Esta máxima es importante no solo en Tomás de Aquino, también en Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, o el Meister Eckhart, un gran místico que ha influido también en la mística española del siglo XVI, del Renacimiento español. Y aún más, en esta tradición que arranca de esa enorme floración de la Edad Media, de lo que significa la escolástica, ahí también hay un lema muy importante: bonum est diffusivum sui. Es decir, el bien siempre es comunicativo, se contagia, podemos traducir, se difunde. Y hay que volver a descubrir todo esto precisamente para comprender la actividad apostólica de los dominicos, que es sí la enseñanza, pero arraigada en la oración, en la contemplación, en la fe que se comunica y se transmite. Y entonces llegamos a la conclusión. San Alberto Magno utiliza esta expresión: indulcedine societatis quaere veritatem. Es decir, en lo agradable y lo dulce que es la compañía, la sociedad, hay que buscar la verdad. Bueno, pues creo que de esto todo nos puede hablar muy bien y nos puede ilustrar e iluminar el padre Díaz Sariego. Buenas tardes, ¿dónde está la presentación? Exacta y no ha dicho mentira, ¿no? Pero bueno, uno intenta ser más humilde, ¿no?, que todo eso. Lo importante es que estoy aquí, que estoy contento de compartir con vosotros, con nuestros hermanos franciscanos, con el Instituto Teológico, pues bueno, lo que os puedo compartir de alguna forma en torno pues, a la ponencia que se había programado para esta ocasión. Por eso, con la venia del ministro provincial, de Joaquín, de Miguel Ángel, director del instituto, de don Bernardo también, pues secretario, pues me dispongo a deciros algo de lo que he pensado para esta ocasión. El título que en su día se fijó, cuando se hizo la petición, pues versa sobre la vida consagrada y sus principales desafíos en la actualidad. Pero cuando empecé a pensar, tengo escrito cosas sobre esto y ahora como presidente de CONFE de estos años, pues me ha tocado también acompañar a muchas congregaciones de religiosas y de religiosos en sus desafíos como instituciones, ¿no?, en la actualidad. Y eso ha ido pues que uno fuera generando intentos de respuesta pues, a muchas preguntas, ¿no? O que fuera más bien no tanto buscar respuestas definitivas como formular bien las preguntas, ¿no?, para atinar bien a la hora de abordar la realidad que tenemos entre manos. Bueno, pues cuando empezaba a preparar esto,
me di cuenta que la familia franciscana está celebrando en estos años pues varios centenarios, ¿no? En este año 2005, pues el centenario 800 años del Cántico de las Criaturas. Y entonces me dije, cuando una familia religiosa, una orden religiosa, una congregación, celebra años de su historia, sobre todo que los vinculan al origen, que los vinculan, como es el caso, al fundador, ahí hay toda una fuente de sabiduría que hay que poner a la luz, ¿no? Una fuente de sabiduría pues, no solo para la familia franciscana, que también, puesto que todo carisma pues, es para la Iglesia y es para el mundo. Y me dije a mí mismo, bueno, pues la fuente de sabiduría que se encierra en este cántico, en lo que la familia franciscana está celebrando, tiene que ayudarnos, sin duda alguna, o iluminarnos, o darnos alguna luz para percibir nuestros principales desafíos como vida consagrada en la actualidad. Por eso voy a iniciar esta intervención haciendo alguna mención a ese octavo centenario, porque me parece justo, porque no todos los años celebramos centenarios importantes, y en segundo lugar, deducir desde mi humilde estudio y mi humilde oración que ilumina este cántico algunos de nuestros desafíos en la actualidad. Puedo decir que los desafíos que voy a mencionar están en todas las formas de vida consagrada en la actualidad. Tanto las órdenes que venimos de lejos, algunas ya milenarias, en la vida contemplativa, en la vida monástica, otras, bueno, pues con 800 años sobre nuestras espaldas, otras más recientes, ¿no? Las nuevas formas de vida consagrada, el ordo vírgenes, los eremitas, ¿no? En España también muy bien articulados, la vida monástica como tal. Es decir, en todas las formas de vida consagrada estamos viviendo los mismos desafíos, en los principales rasgos. Bien, con respecto al octavo centenario, sí quisiera decir lo siguiente, ¿no? No podemos ignorar esta celebración, como os decía, de toda la familia dominicana, porque es de toda la Iglesia, de estos 800 años del Cántico de las Criaturas, que estáis celebrando en concreto este año dentro de ese ciclo, ¿no? De centenarios que van desde el 2023 al 2026, si me han informado bien, ¿no? Pues hay que decir que los dominicos a San Francisco también lo llamamos nuestro Padre. En nuestra liturgia dominicana, a San Francisco lo llamamos también nuestro Padre Francisco. Por el singular vínculo de fraternidad que nos une con toda la familia franciscana, dada la afinidad de ambos fundadores, ¿no? Francisco y Domingo, en su misión histórica para la edificación de la Iglesia. Es decir, que fueron dos fundadores, dos santos, son dos familias con una vocación profundamente eclesial. Y aquí tenemos un desafío ya importante, ¿no? A la hora de ayudar a nuestra Iglesia en la actualidad, a la Iglesia universal, a la Iglesia española, que está más próxima a nuestro contexto, ¿no? Sociocultural e histórico, ayudar a la Iglesia actual no solamente a ser mejor, no porque nosotros seamos mejores, sino porque tenemos una responsabilidad desde el origen. Ayudar a la Iglesia a ser mejor, a madurar, a hacer lecturas, si no nuevas, al menos con nueva creatividad del Evangelio de la actualidad. Bueno, pues eso que unió, carismáticamente hablando, a Francisco y a Domingo en su misión histórica, une o debe unir también a las familias que ellos crearon en general. Como bien se ha dicho, soy de Asturias, ya mi familia ya desde niño pues, estuvo en contacto con los dominicos. Los dominicos en Oviedo tenemos el convento de Santo Domingo, el colegio. Si alguna vez vais a Oviedo y visitáis la iglesia de Santo Domingo, os invito a que entréis en ella y observaréis que en el altar central, en el gran retablo que hay, destaca la figura de San Francisco y de Santo Domingo dándose un abrazo. Cuando don Jesús, arzobispo de Oviedo, y de vuestra familia,
vaya a presidir la Eucaristía, nunca deja de mencionar algo sobre ese brazo, ¿no? Bueno, pues un modo iconográfico de expresar pues, algo que va más allá del simple gesto de un abrazo, por importante que es eso. Bien, este octavo centenario que estamos celebrando nos anima de forma, yo diría, casi imperativa a volver nuestra mirada inteligente y nuestro corazón a sus profundas enseñanzas. ¿Y quién mejor para guiarnos en dicha reflexión que los papas Francisco y León, por citar a los dos últimos? Mirada inteligente y mirada afectiva. Esto lo dice la familia franciscana. Yo lo he leído de vosotros, ¿no? Y por eso lo he retomado. Bien, es de sobra conocido como el Papa Francisco, inspirado por ese mismo espíritu, tituló una de sus encíclicas más conmovedoras, socialmente conmovedoras, estos años como presidente de la CONFE, de la Conferencia de Religiosos de España, que tienes que estar en contacto con otras instituciones civiles, no necesariamente eclesiales, sino civiles o grupos culturales. Me ha llamado profundamente la atención cómo la figura de San Francisco, expresada no solo, pero también en este cántico, remueve la conciencia de las personas, más de lo que parece. Por eso el Papa Francisco acertó con esa encíclica, inspirándose en la espiritualidad de San Francisco, Laudato Si, alabado seas, porque nos recuerda ese cántico que permanece hasta el día de hoy, 800 años después. Bueno, pues el Papa, como bien sabéis, en esa encíclica, muestra con dolor el clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra, pero claro, la Madre Tierra está habitada por personas, está habitada por seres humanos. Quiere decirse que lo que ocurra a la Madre Tierra nos ocurre a nosotros, ¿no? Es a donde yo quiero especialmente llegar a lo largo de mi exposición, ¿no? Hay un clamor por ese daño infligido a la Madre Tierra, y ese daño a la Madre Tierra es un daño también a la dignidad humana. Por eso el Papa nos interpelaba en esa encíclica con una verdad ineludible. Entre los pobres, más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Bien, el Papa León XIV, en su reciente y primera exhortación apostólica, iniciada por Francisco, pero ultimada también con su sello personal por él, por el Papa León, Dilexité, sobre el amor hacia los pobres, en el capítulo 3, titulado Una iglesia para los pobres, el pontífice va describiendo a lo largo de la historia cómo la vida consagrada aporta notables y numerosos ejemplos, los testimonios más relevantes de pobreza evangélica y del cuidado de los pobres. Al llegar a la Edad Media y a las órdenes mendicantes, la mención a las personalidades de Francisco y Domingo no puede faltar. El primero, Francisco, como icono de una primavera eclesial. El cántico refresca esta primavera eclesial, con toda la espiritualidad, con todo el contenido que en ese cántico se encierra y que lo necesitamos escuchar de nuevo. Y escuchar también a través de vuestros labios, es decir, de vuestra familia carismática. Y el segundo que cita es a Domingo, Santo Domingo de Guzmán, como autoridad que brota de una vida pobre, convencido de que la verdad necesita testigos coherentes. Los mendicantes nos enseñan que la Iglesia es luz solo cuando se despoja de todo y que la santidad pasa por un corazón humilde volcado a los pequeños, termina diciendo el Papa León en dicha exhortación apostólica. Por tanto, el Santo de Asís, ya me voy a ir centrando en el Santo de Asís para luego ir hacia los desafíos de la vida consagrada, el Santo de Asís es un modelo, como otros, ¿no?, en nuestra historia para la vida consagrada. Tomando estas palabras proféticas de ambos papas, vemos en San Francisco de Asís el ejemplo por excelencia, el modelo insuperable del cuidado de todo lo que es débil y vulnerable. Aquí va a estar uno de los primeros desafíos, el cuidado de todo lo que es débil y vulnerable. Hay una intuición humana en San Francisco, profundamente espiritual, que no ha pasado de moda, 800 años lo recuerdan, en el cántico de las criaturas que debemos captar.
Probablemente la familia franciscana habéis estudiado muchísimo, seguramente, este cántico, que os puedo añadir yo, que ya no sepáis vosotros, ¿no? Pero sí permitidnos exponer ecos que desde afuera podemos observar o captar, ¿no?, en este cántico profundamente espiritual, porque en él se nos muestra ese cuidado por todo lo que es débil y vulnerable. Es decir, el cántico nos ofrece un modo de ser y de vivir alternativos. Y nuestro contexto social, cultural y eclesial necesita escuchar esto, necesita ver esto. He aquí la grandeza de este cántico. He aquí su éxito, no solo dentro de los ámbitos eclesiales, sino también, como os decía, fuera de ellos, ¿no? Él encarnó, como se nos dice, una ecología integral, es una apuesta que también hace el Papa Francisco, no solo en ese escrito que os he citado de Laudato Si, sino en otras manifestaciones públicas que ha hecho a lo largo de su pontificado, ¿no? Pero no como una teoría abstracta, sino como una forma de vida vivida con una alegría desbordante y con una autenticidad radical. En la radicalidad de San Francisco de Asís no solamente está su autenticidad expresada en el cántico, está también su alegría. Necesitamos recuperar la alegría de la creación, porque nosotros somos sujetos primordiales de esa creación. No es de extrañar que sea el santo patrono de todos aquellos que estudian y trabajan en torno a la ecología y que sea amado y venerado incluso por muchos que no comparten nuestra fe cristiana. La ecología integral es un concepto que propone una visión interconectada de la naturaleza, la sociedad, la economía, la política, reconociendo que todos estos aspectos están íntimamente ligados. Y ante esta efeméride tan importante que estamos rememorando, la familia franciscana, lo he leído también de vosotros, se ha propuesto celebrar el centenario del Cántico de las Criaturas, dejándose llevar a un cambio radical en nuestra relación con la creación, que consiste en sustituir la posesión por el cuidado de nuestra casa común. La posesión de la naturaleza es la posesión de las personas. El cuidado de la naturaleza es el cuidado de las personas. La vida consagrada nace desde su pluralidad de carismas para cuidar a las personas, cuidando a la naturaleza. San Francisco, como bien sabemos, se identificó con Cristo para cuidar a la naturaleza y a las personas. Por eso proclama la fraternidad universal en el cuidado de la creación de todas las criaturas, como la mejor expresión de amor a Dios. Si la vida consagrada logra incorporar con la fuerza explosiva que tiene el cántico de las criaturas en su pluralidad de carismas, estará mostrando mejor el amor de Dios. El Concilio Vaticano II, ya han pasado años, ¿verdad?, de este concilio, en el capítulo 6 de la Constitución Lumen Gentium, sitúa la vida consagrada en el compromiso de su consagración a la vida y santidad de la Iglesia. Y ahí nos recuerda ya el Concilio Vaticano II, hace ya más de 60 años, 5 fidelidades, ¿no? Fidelidad al seguimiento de Cristo, ahí vemos a San Francisco, vemos a Santo Domingo. Fidelidad al espíritu de los fundadores, ahí debemos estar las familias carismáticas. Fidelidad a la Iglesia, ambos santos, como os dije, nacen con una gran vocación eclesial. Fidelidad a los tiempos. Ellos fueron fieles a su tiempo. Nosotros debemos serlo al nuestro. Y fidelidad a la propia renovación espiritual, tanto personal como colectiva. Bueno, pues estas 5 fidelidades que siguen vigentes, ya proclamadas por el Concilio Vaticano II, no están exentas en nuestro tiempo, 60 años después, de importantes desafíos para las familias carismáticas, para la vida consagrada. Y debemos ponerlos de manifiesto, al menos aquellos que consideramos más importantes. He de decir que en la actualidad, así como la vida apostólica, es decir, la vida religiosa o la vida consagrada, pues en dinamismo de misión constante, a través de sus instituciones, a través de sus tareas, a través de sus programas pastorales, iluminó durante estos años posconciliares a la vida monástica,
Ahora se está cambiando. Ahora es la vida monástica la que nos está iluminando a la vida apostólica. O hay rasgos que perviven en lo que es el espíritu de una vida monástica que estamos necesitando recuperar en la vida apostólica. Esta combinación, esta colaboración entre ambas manifestaciones de vida consagrada es sumamente interesante en este momento. Desde la Conferencia de Religiosos de Vida Apostólica, la Congregaciones de Vida Apostólica, siempre está presente la vida monástica, porque los necesitamos, sin duda alguna, para enriquecer precisamente nuestros compromisos apostólicos, ¿no? Bien, pues desde esas fidelidades voy a ir desglosando 3 desafíos fundamentales, ¿no? Sobre los que desde las diversas congregaciones, incluso desde la conferencia, pues quisiéramos impulsar. El primero de los desafíos tiene que ver, es el desafío de la comunión, si queréis podemos poner la palabra fraternidad, desde lo frágil como autoridad. La autoridad está en lo frágil. La autoridad está en lo débil. Puede parecer una contradicción, puede parecer incluso un contrasentido. El cántico de las criaturas es la expresión de lo frágil y se expresa con una alegría, con una fuerza desbordante, ¿no? Quizás podríamos recurrir pues, a las palabras de San Pablo, ¿no? Puesto que soy débil, soy fuerte. Es decir, en lo frágil está la autoridad. Hay 3 vocablos, y permitidme que aquí vaya un poquito a la filosofía, porque esos filósofos más, yo diría, pro trascendencia a la hora de pensar y elaborar en las verdades filosóficas que quieren transmitir, nos están diciendo a las expresiones religiosas, especialmente a la expresión religiosa cristiana, hagan una reflexión teniendo en cuenta los elementos que ahora voy a citar para que ustedes recuperen su autoridad moral en la sociedad en la que están. Porque la sociedad en la que están requiere ver la autoridad moral que ustedes recuperan desde la condición humana que es frágil. Hay 3 vocablos o 3 palabras que construyen esta comunión de los seres humanos entre sí y de ellos con toda la creación desde lo frágil. Es el vocablo autoridad, que no es un poder despótico, mucho menos, es autoridad con la categoría, decimos nosotros, de la autoridad moral. En la sociedad secular lo hemos copiado también en nuestros ambientes eclesiales, hablamos de liderazgo, de una crisis de liderazgo. A mí personalmente la palabra liderazgo me genera muchos interrogantes a la hora de ser aplicado pues, a la vida apostólica, a la vida monástica, a los carismas, ¿no?, de la Iglesia. Pero bueno, ese lenguaje que también se nos ha introducido en los contextos eclesiales, quizás tiene grandes valores que aportar, sin duda alguna. Pero yo prefiero recurrir al vocablo autoridad, a la autoridad que es la autoridad evangélica, ¿no? Bueno, pues este es un vocablo que tenemos que poner en la escena de la comunión desde lo frágil. El vocablo vulnerabilidad, expresión recuperada con fuerza en el ámbito filosófico, también la teología se hace eco de estas expresiones más filosóficas, y el vocablo responsabilidad. Hay que poner en relación autoridad, vulnerabilidad, debilidad, responsabilidad. Cuando nos disponemos a poner en relación estos 3 términos, podemos llegar a considerar la autoridad responsable en su acercamiento a lo vulnerable. Cuando somos responsables en nuestro acercamiento a lo débil de los seres humanos y de la creación misma, ganamos la autoridad. Si celebramos 800 años del cántico de las criaturas, expresión responsable de lo débil, de lo vulnerable, de lo que hay que cuidar, ese cántico gana autoridad. Tiene autoridad. E insisto, tiene autoridad para aquellos que, en fin,
respiramos este mismo oxígeno como creyentes desde nuestra fe y tiene autoridad para aquellos que no respiran este mismo camino, sino que se sitúan desde otros parámetros fuera de la fe cristiana o no profesando expresamente ninguna fe religiosa. Cuando desde nuestra autoridad moral queremos discernir, mejorar, revisar, evaluar proyectos, procesos, planes, creamos fragilidad. Esta es la experiencia que estamos viviendo en las congregaciones religiosas. Estamos en momentos de cambio, en momentos de decisión. Unimos provincias, dejamos unos lugares, en algunos casos para ir a otros. Dejamos lugares centenarios, donde a lo mejor nuestra presencia en ese lugar es centenaria, después de los siglos. Dejamos conventos importantes, o que lo han sido, incluso en nuestra historia más reciente. Cuando un gobierno provincial o un gobierno general programa, toma decisiones, genera fragilidad, genera cambios, desestabiliza. Cuando somos críticos, cuando evaluamos, buscamos los puntos más débiles de las decisiones que hemos tomado y su aplicación, cuando evaluamos resultados, nos hacemos más vulnerables. En una palabra, ponemos de manifiesto, o al menos somos más conscientes de ello, de nuestra vulnerabilidad o debilidad. Desde esta toma de conciencia fomentamos a su vez la necesidad de buscar respuestas responsables. Hay una palabra en la cual yo he insistido mucho estos años en la conferencia de religiosos, cuando se pone de manifiesto a través de las congregaciones, pues cuál es nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. Las decisiones que tomamos en este tiempo, como quizás en otros tiempos, han de brotar no tanto de la necesidad, sino de la fidelidad. Hemos de decidir no tanto por necesidad como por fidelidad. De esta forma vamos a tomar mejor conciencia de lo vulnerables que somos. Por eso encontramos a veces muchos hermanos y hermanas que se ponen muy nerviosos con la autoridad porque cuestiona, fomenta, insta a replantear las cosas. Nos cuesta asumir que somos vulnerables. El cuestionamiento despierta, saca flote, pues lo débiles que somos, ¿no? Y no es fácil asumir y asimilar errores, derrotas, debilidades, equivocaciones. Se necesita mucha madurez y honestidad para reconocerlo. Cuando decidimos desde la fidelidad, somos más maduros y honestos a la hora de reconocer nuestra propia debilidad. ¿Qué vínculo une autoridad, vulnerabilidad y responsabilidad? ¿Cuál es la naturaleza de su vínculo? ¿Qué es lo que une a estas palabras, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Contemplad a un niño que nace. Por el solo hecho de estar ahí, obliga. Hay que serles fiel. Lo frágil nos hace responsables. ¿Qué significa entonces esta obligación? Cuando lo frágil es un ser humano, o lo es la creación en su conjunto, como ser vivo, se nos entrega confiado a los cuidados, se pone bajo nuestra postura. Cargamos con él. Considerad con atención esta metáfora de la carga. No se ha de subrayar tanto el aspecto de carga, de fardo, de peso asumido sobre nuestras espaldas, como el aspecto de la confianza. Cuando somos vulnerables o nos hacemos vulnerables desde la fidelidad, ganamos en confianza. Por eso Dios muchas veces nos hace vulnerables, para que seamos capaces de percibir lo que desde la no fragilidad no percibiríamos bien. Ganamos confianza, alguien se confía a los cuidados. Esta es la fidelidad. Alguien te confía su cuidado. El ser frágil cuenta con nosotros, espera nuestro socorro y nuestra ayuda. Confía en que cumpliremos nuestra palabra. Un breve paréntesis. Uno de los grandes desafíos de los que no voy a hablar, simplemente lo voy a citar ahora,
que tenemos los religiosos y las religiosas en este momento es el reconocimiento social. Hemos pasado de un momento de implantación de plausibilidad social muy fuerte a un momento donde empezamos a percibir que somos ignorados o no necesitados. Esta sociedad parece no necesitarnos, ¿no?, en lo que queremos ofrecerles. Y eso nos hiere en el alma, el no vernos reconocidos, ¿no? Bueno, pues el reconocimiento ya no va a estar tanto en el éxito o no éxito de lo que hagamos o dejemos de hacer. El reconocimiento va a estar en la fidelidad, en las respuestas que logremos dar a la situación que vivimos desde la fidelidad. En la fidelidad que muestra el cuidado de lo que se te pide, genera confianza en uno mismo, en la propia institución y en los demás. Hace unos días venía un grupito de religiosos y religiosas más jóvenes a Confer, de varias congregaciones que se dedican más al mundo docente, al mundo de la enseñanza, a decir, necesitamos juntarnos y hablar entre nosotros porque en nuestras congregaciones estamos viviendo un gran despiste, en ese carisma más docente, más educativo, porque no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, pues es una muestra de cómo es necesario recuperar estos aspectos a la hora de abordar la realidad que tenemos entre nosotros. Cuando respondemos desde la fidelidad y generamos ese vínculo de confianza como vínculo fundamental, no añoramos tanto el pasado, sino que nos enfocamos mejor hacia el futuro. La llamada de lo frágil nos orienta hacia el futuro. San Francisco, probablemente sin pretenderlo, sin darse cuenta, podemos pensar, con ese cántico abrió un futuro. No tanto añoró un pasado, abrió un futuro. Tanto es así que 800 años después, ese cántico sigue resonando en nuestro interior y en nuestra sociedad. Vaya si no abrió un futuro. La llamada que llega de lo frágil nos orienta mejor hacia el futuro. Y otro rasgo importante que genera la fidelidad como respuesta hacia lo frágil, no solamente nos abre hacia el futuro y nos quita la carga pesada de lo que ya fue y ya no es, ¿no?, sino que a su vez nos señala que la primacía del otro es lo más importante respecto a uno mismo. Cuando nuestra sociedad, sea creyente o no creyente, ahí fuera, vea que la primacía de la vida consagrada es el otro antes que uno mismo, ganamos autoridad moral. Esa es nuestra responsabilidad, quizás en este momento presente en el que nos encontramos. Otro desafío importante. Esta es una vertiente que brota más de la reflexión teológica. Es decir, la anterior es la filosofía la que nos está diciendo a la reflexión teológica, a la evidencia teologal, piensen sobre esas claves para ayudarles a vivir el momento que tienen entre manos, ¿no? Este segundo desafío es un desafío teologal que nos plantea más la teología, ¿no?, que es cuál es el mejor relato. Algo decía don José Manuel, ¿no?, lo mismo en su homilía. ¿Cuál es el relato profético para nuestro tiempo? En una ocasión, o cuál es el relato profético para las congregaciones en este momento. En una ocasión alguien preguntó a una religiosa, ¿qué le pediría en principio a la vida religiosa? Y la religiosa, yo he percibido, he descubierto estos años, grandes mujeres en la vida consagrada, que calladamente están haciendo una labor increíble en la transformación social. Es decir, grandes mujeres en la vida consagrada, en la actualidad, que pone de manifiesto, el valor de la mujer también en esa consagración religiosa, ¿no?, a veces despreciada socialmente por otros contextos, ¿no? Bueno, pues esta religiosa respondió con una respuesta muy sabia. ¿Qué le pediría a la vida religiosa? Respondió, que haga posible lo humano y que lo humano sea posible en ella misma. Esta es la respuesta. Esta es una respuesta convincente.
para el mundo de hoy. Si la vida consagrada no hace posible lo humano, o lo humano no es posible en ella, no hay autoridad que ofrecer. Podríamos pararnos a pensar qué es lo que queremos decir con hacer posible lo humano o que lo humano sea posible en ella misma. Bueno, pues para hacer esto posible necesitamos de nuestra mejor tradición de Sagrada Escritura, bíblica, judeo-cristiana, recuperar y relacionar y unir lo profético y lo sabio. Hoy tenemos que hablar de una sabiduría profética. Tenemos que descubrir lo que se esconde como más sabio en los profetas y tenemos que percibir lo que se esconde como más profético en los sabios, la sabiduría profética. La vida consagrada está llamada en este siglo XXI a profundizar en estas raíces ofrecidas desde la tradición judeo-cristiana que tanto nos alimentan y que quizás hasta ahora las hemos vivido por separado e incluso a veces en contraposición. Unos son los sabios y otros son los profetas. El consagrado ha de cultivar su vocación, su carisma, desde ambas, desde la sabiduría profética. Por eso esta sabiduría profética genera, pues, al menos 5 grandes dinamismos, ¿no? O 5 dimensiones importantes, ¿no? El primero, la vida religiosa, porque tiene una sabiduría que aportar al mundo, ha de ser al mismo tiempo profética, lo acabo de decir, y su profetismo, por otro lado, tan necesario en cualquier cultura, ha de estar variado por la experiencia de los sabios. Por eso nos conviene, como ya se ha indicado, la expresión de sabiduría profética. En una entrevista hace un tiempo al padre Adolfo Nicolás, propósito general de la Compañía de Jesús, hablaba del testimonio de una sabiduría distinta, humanista, evangélica, capaz por sí sola de hacer reflexionar, e invitaba a buscar el lenguaje de la sabiduría profética. Es interesante, decía él, advertir que cuando desaparece el profetismo, emerge la sabiduría como nuevo lenguaje de Dios. Cuando los profetas de la Sagrada Escritura, la Biblia, el profetismo cae en crisis, y una crisis muy profunda, ya no hay profetas. Ya no hay profetas, el pueblo está huérfano porque no hay profetas, emergen los sabios. Estamos en un momento donde nuestro mundo necesita la sabiduría profética. Bueno, aquí el padre Nicolás hace esta distinción en ese texto que os citaba, ¿no? Él dice, quizás hacia el interior de la Iglesia necesitamos recuperar con fuerza el profetismo, pero hacia afuera de la Iglesia la sabiduría. Es decir, otras ofertas religiosas, otras ofertas de sentido que se ofertan a la sociedad, a la cultura de nuestro tiempo, van a aumentar especialmente en lo sabio de la vida, en la sabiduría de la vida. Y el cristianismo, vaya, solo tiene una sabiduría que aportar, ¿no? Por eso yo sería más partidario, retomando estas ideas que ofrece el padre Nicolás, el jesuita Adolfo Nicolás, sería más partidario de ir caminando en ambas, apoyándonos en ambas realidades, ¿no? Intentando hacer una síntesis entre profetismo y sabiduría. Para mí es otro de los grandes desafíos que tiene la vida consagrada hoy. El primero de los desafíos tiene que ver con la viabilidad de la vida consagrada. Tiene que ver con la viabilidad de la vida consagrada. En la conferencia de religiosos, y hemos creado ya también una comisión que estudie esto, cada vez son más las congregaciones que en situación de debilidad vienen ante una situación, digamos, gobernabilidad o viabilidad de la propia institución, que quiere decir del propio carisma. Del propio carisma. Ese era el primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con el estilo de vida, con el estilo de vida de los consagrados, con lo que en nuestro vivir, simple vivir, logramos transmitir a quien se pone en contacto con nosotros, lo sabio y lo profético. Hemos de insistir, desde el punto de vista, en esta dimensión
hoy en día más que nunca. Y hemos de recuperar ambas expresiones vividas al unísono, es decir, poniéndolas en relación. La sabiduría profética nos ayuda a entender mejor en la actualidad nuestro voto de pobreza. Así como podemos hacer una correspondencia de la teología, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nos suena esa expresión en el Evangelio dicho presentándose así Jesús mismo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, con los tres votos religiosos. El camino se correspondería con la obediencia, que marca tu vida, ¿no? De fidelidad. La vida se correspondería con esas dimensiones más afectivas, con la castidad, y la verdad con la pobreza. Importante. Nuestros contemporáneos no entienden nuestro voto, bueno, no entienden ninguno de los tres votos, ninguno, y los están cuestionando, ¿eh? Si la sociedad nos está cuestionando los tres votos a la vida consagrada. Y además a veces con mucha violencia, con mayor o menor razón, con mucha violencia. Pero hay un voto que la sociedad secular, que está allá afuera, que está aquí, que cuestiona expresamente qué es la dimensión de la pobreza, desde la autenticidad, desde la verdad. El cardenal Ratzinger, en Benedicto XVI, como cardenal Ratzinger antes de llegar al papado, en algunos de sus escritos apunta esta correspondencia entre verdad y pobreza, con unas reflexiones que me parecen sumamente sugerentes. Puede resultar extraño este paralelismo entre verdad y pobreza. Sin embargo, hay un nexo muy profundo que lo descubrió San Francisco. Primavera eclesial. Lo descubrió Santo Domingo. Santo Domingo dio autoridad de su predicación por la pobreza. Y la veracidad de su predicación estaba en su dimensión pobre. Hay un profundo nexo, nos dice Benedicto XVI, Ratzinger, entonces, ¿no? Como lo hay entre dinero y la mentira. Es decir, llenos de dinero, es fácil estar llenos de mentiras. Solo desde la pobreza se puede buscar y anunciar la verdad de la sabiduría perfecta. Y en esta intuición inicial que está en las órdenes mendicantes, es un lenguaje para hoy. Es una autenticidad de vida para hoy. Es una autoridad de vida para hoy. Aquí tenemos las congregaciones un importante desafío. En este mismo sentido nos hablaba alguien, no en relación con lo eclesial, ni mucho menos María Zambrano, que cuando sostiene que el voto de pobreza virginal, dice ella, ha mantenido a la filosofía. Es decir, la búsqueda del amor a la verdad solo se puede dar al margen de todo interés y oportunismo, poder o dominio. Si la verdad se alía con el poder, pone en cuestión su espíritu de objetividad, de honestidad y su servicio a la justicia. La pobreza, dice ella, mantiene a la verdad fuera del alcance del poder y permite que solo se muestre e imponga por la fuerza de la misma verdad. La pobreza evangélica es el camino para hallar la luz de la sabiduría. Esto ya nos lo decía Rilke. La pobreza es como una gran luz en el fondo del corazón. La cultura de la pobreza evangélica, donde destacan algunos rasgos comunes, ¿no? La diversidad de matices con los que históricamente se ha vivido y comprendido, el estilo de la pobreza en la vida religiosa está vinculado a la no posesión personal, a la actitud de expropiación en sus consecuencias materiales. La vida consagrada está viviendo una desamortización. La diferencia con desamortizaciones anteriores de nuestra historia es que antes nos venían impuestas desde afuera, ¿no? El gobierno de turno dictaminaba, voy a expropiar a los religiosos, ¿no? La expropiación que estamos viviendo en la actualidad surge desde dentro de nosotros mismos, ¿no? Es decir, por la fragilidad en la que estamos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo volcar esta expropiación en la que estamos por las circunstancias internas a las propias congregaciones en las que estamos dándole la vuelta? Es decir, viviéndolo con esa sabiduría profética. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo con esta expropiación? ¿Por qué tenemos que irnos de este lugar, donde hemos sido tan importantes y donde la gente nos quiere mucho?
Esta otra dimensión, mirada, pues nos ilumina mucho, ¿no? Incluso a la hora de tomar decisiones trascendentales o importantes para las propias congregaciones. La sobriedad compartida como estilo de vida personal y comunitaria es fuente de verdad. Estamos llamados a decir sobre la pobreza algo más que palabras, ¿no? Mediante el testimonio de una vida de sencillez y simplicidad de medios, siempre en función de poder contribuir a la solidaridad con los más necesitados. Aquí somos reconocidos. Esta expropiación también va hacia el mundo interior. Os mencionaba antes la palabra reconocimiento. Si vais a las distintas acepciones o un buen diccionario, incluso el castellano la ha incorporado, especialmente la lengua francesa, y todas las lenguas mayormente habladas, ¿no?, en nuestro mundo lo incorporan. Hay un término que enriquece el verbo reconocer, que es el verbo agradecer. Quien es agradecido está poniendo en movimiento el reconocimiento, ¿no? Bueno, el que agradece muestra, si lo hace con sinceridad, una actitud de mucha humildad, de mucha expropiación. Reconozco en mi agradecimiento que me debo a otros, que no me debo solo a mí mismo. Y esta es una actitud humilde. Tiene todo un contenido, Este es un gesto de pobreza y es una expresión de la verdad de lo que se vive. Bien, vamos sobre para ir terminando, sobre esa dimensión de la relación entre verdad y pobreza, ¿no? Cuando nos inclinamos a los que son más vulnerables, principales destinatarios del mensaje del Evangelio, y con quienes Jesús más se identifica, porque constituyen nuestra auténtica pobreza evangélica. Hay un texto de Santo Tomás en la Suma Teológica, cuando él hace el comentario pues, a la parábola del buen samaritano. Él descubre, o se percata en su momento, de que en la Sagrada Escritura aparece muy pocas veces, solo en 2 ocasiones o 3 como mucho, la palabra epimedeia, el verbo epimedeia en griego. Y cuando aparece es cuando tiene lugar el relato de la parábola del buen samaritano. Y aparece 2 veces. Es decir, el que transita por el camino, que se encuentra con el mal herido en la cuneta del camino, dice 2 veces, cuidó de él, epimedeia, cuidó de él, ¿no? El valor del cuidado tiene la expresión de la humildad. Los otros 2, ¿no?, como decís la parábola, no es necesario repetirla, ¿no? Los otros 2 no se rebajan, no son personas agradecidas, no se rebajan. Es decir, se basan a sí mismos, ¿no? No viven la verdad de la conciencia humana, especialmente cuando lo frágil te llama. Bien, por supuesto que la sabiduría profética es una sabiduría axiológica, con una jerarquía de valores. Ahí Santo Tomás no eleva el cuidado a virtud, pero casi. Santo Tomás cita hasta 52 virtudes en sus escritos y el cuidado casi lo eleva a una virtud también moral de la caridad, ¿no? La sabiduría profética es necesaria también, ¿sabéis por qué? Porque la sabiduría profética genera en nosotros espacios de reconciliación. El Papa Francisco, cuando programó, ayudándoles a los versos de Castello, especialmente del Castello para la evangelización, el año jubilar, pasando la esperanza, a los reyes, a la vida consagrada, les pidió un añadido que hemos estado trabajando, y ahora que vimos la celebración jubilar en Roma de la vida consagrada. Y el añadido que les pidió, la vida consagrada en la Iglesia para el mundo está fundamentalmente para generar espacios y tiempos de reconciliación. Si vive la autenticidad y verdad de la pobreza, se dispone a reconciliar lo que está herido, lo que está dividido, lo que no se puede. Por eso la sabiduría profética incorpora este elemento de la reconciliación.
Bien, ya termino porque el tiempo es el que es, tampoco os quiero cansar más. Por último, tenía un tercer desafío, que es el desafío de la mística para la misión, ¿no? Que hace años, muchos años, en el siglo XX se nos decía que el siglo XXI serán siglos místicos o no serán, ¿no? Es decir, que si no logramos recuperar esta dimensión, y esto nos lo va a enseñar mucho la vida monástica, recuperar esta dimensión, para que la vida apostólica no se reduzca a tareas, o al menos que las tareas que realice las haga no tanto, aunque también desde las tesis que conllevan pues una responsabilidad, un trabajo, sino desde la dosis de mística de lo que hacemos por lo que hacemos, ¿no? Termino, hace años hubo una macroencuesta en Europa que había estas dos preguntas. Cuando usted necesita algo, algún servicio, ¿a quién acudiría? ¿A qué institución acudiría? La Iglesia Católica, en las respuestas, está en los 5 primeros puestos. Pero viene otra pregunta, dice, cuando usted necesite un referente espiritual, un encuentro espiritual, un encuentro místico, ¿a quién acudiría? La Iglesia Católica baja puestos considerablemente. Quiere decir que nuestros contemporáneos nos están identificando por lo que hacemos, quizás más por lo que somos. Bueno, pues hemos de recuperar esta sabiduría mística. Hemos de recuperar este desafío de lo místico. Y en eso la vida monástica nos está ayudando mucho. Basta con que sigáis las publicaciones que están surgiendo del corazón monástico para que la vida apostólica pues recupere la mística de su misión. A la hora de mostrar, en el hacer, logre mostrar también el ser. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el secretario general. Vamos a proceder a la entrega de títulos a los alumnos que terminaron el curso 24-25 y que están aquí presentes. Entregamos el título de Bachiller en Teología a Carlos Balao Sánchez. Hacemos asimismo entrega del título de Bachiller en Teología a Isidro Carmelo Peraza Mesa.
El año que viene habilitaremos una entrega virtual de títulos para los alumnos virtuales. El director del Instituto Teológico de Murcia, padre Miguel Ángel Escribano Arráez, tiene la palabra. En primer lugar, agradecer al Padre Jesús su conferencia y sus palabras y sobre todo el invitarnos a esos retos que debemos afrontar como vida consagrada y siempre desde el cántico de las Escrituras, lo cual es de agradecer. Saludo también con mucho cariño al ministro provincial, Padre Joaquín Surera Ribó. Nos encontramos, por lo tanto, en el inicio de un nuevo curso, siempre, como digo, lleno de ilusión y de esperanza, pero lo más importante es buscar una excelencia teológica que nos lleve a recuperar y a ser punto de referencia de la escuela franciscana y de la teología que desde la visión franciscana debe llenar el mundo y hacerse presente no solamente en los ambientes de iglesia, sino también en los ambientes sociales. Para ello, el Instituto Teológico de Murcia quiere no solamente ser un centro donde se imparten materias, sino continuar con las publicaciones de carácter franciscano que llevamos realizando gracias a un profesorado implicado en la profundización de lo que es la teología, la historia y el derecho franciscano. De ahí que lo primero que quiero hacer es felicitar a los profesores del Instituto Teológico y animarlos en este nuevo curso. En este ánimo está también el esfuerzo para conseguir transmitir a los alumnos no solamente conocimiento, sino sobre todo el deseo de no conformarse con lo que se habla en clase, sino tener una propia reflexión de esta teología franciscana y católica que debe diferenciarnos como centro de estudio. No debemos olvidar que el centro de estudio franciscano en el que nos encontramos, junto con la Universidad Pontificia Antonianum, es el único centro de estudios que la Orden tiene en Europa. Por ello es importante mantener un centro, y no solo por el hecho de mantenerlo, sino para que este centro sea un punto de referencia para la reflexión y el estudio. De ahí la necesidad de que este centro, pero sobre todo de las personas que lo componen, seamos conscientes del esfuerzo a realizar. Pero si antes hablábamos de los profesores, ahora hablamos de los estudiantes, porque tan importante es tener delante un buen profesor como tener un alumno dispuesto a implicarse, no solamente en asistir a clase y superar los exámenes, sino en crear un pensamiento y que ese pensamiento no sea un pensamiento único, sino un pensamiento abierto a la Iglesia y a una sociedad necesitada de una novedad en la reflexión. Quiero resaltar cómo nuestro centro es punto de referencia para la formación en estudios superiores de sacerdotes y seminaristas, especialmente de mi querida diócesis de Albacete, con la que compartimos profesores y sobre todo alumnos, sacerdotes que ven en la teología fundamental un camino serio para dialogar con la sociedad desde nuestro ser Iglesia. Y, por supuesto, la diócesis de Cartagena, que nos acoge y que, junto con el profesorado con el que siempre hemos trabajado en común, debemos resaltar este año la importancia del alumnado que se forma en la licencia de Teología Fundamental. Sí que quiero resaltar, de un modo especial este año, a la diócesis de Cuenca, con la que algunos sacerdotes están realizando la tesis doctoral con nosotros. Al mismo modo que otros años lo hicieron de la diócesis de Alicante y Guadix. Pero si hablamos de estudiantes y alumnado en este centro de estudios, tenemos que hablar de la vida consagrada en Murcia, especialmente la femenina, la cual hace del centro un lugar de referencia para la formación de monjas, religiosas y religiosos, desde una teología y una formación que las capacite para su tarea congregacional. El papel de la mujer y de la religiosa en la Iglesia tendrá una mayor importancia, tanto en cuanto ellas mismas sean creadoras de vida y de vida teológica. Por ello, resaltar que este año, dentro de las jornadas de teología, queremos hacerlas con el tema de la vida consagrada femenina y la reflexión teológica, porque creemos que es necesaria esta reflexión desde el pensamiento femenino, que nos ayudará a hacer más cercana y más humana esta teología que a veces se aleja de la realidad. Y junto con la vida consagrada es importante en este centro la formación del seglar, del laico, que tiene un papel muy importante en el ámbito eclesial y social. Muchos de nuestros profesores son laicos y han sido alumnos nuestros, y eso se nota a la hora de reconocer que este centro tiene una implicación en aquel que se forma y pasa por nuestras aulas. El seglar desde este mundo y desde esta Iglesia sinodal
tiene la obligación no solamente de dar testimonio, sino sobre todo de tener una palabra seria y bien formada para que sea escuchada en medio de nuestro mundo. De ahí la necesidad de seguir formándose, la presencia del laicado, que es el mayor número de alumnos en el bachiller de teología y un número importante en la licencia en teología fundamental. Sin olvidar que son la mayoría en los 2 másteres que tenemos con la Universidad de Murcia, el máster de teología y el máster de orientación, asesoramiento y mediación familiar. Y resaltando este aspecto novedoso donde los estudios teológicos mantienen una buena relación con la universidad pública. Sí que quiero resaltar que esa colaboración debe seguir creciendo. No debemos conformarnos. Nos tiene que llevar a la libertad de poder trabajar en común, respetando los ámbitos de cada una de ellas, de la universidad y de nuestro centro, haciendo posible que la teología resuene en los ámbitos universitarios públicos y civiles. Ojalá esto fuera motivo para que en otros lugares se pudiera trabajar de la misma manera, desde el respeto y la libertad de enseñanza. Y hablando del máster de orientación, asesoramiento y mediación familiar, no puedo dejar de hablar de nuestro centro de orientación familiar, porque la familia, desde los orígenes de este instituto teológico, ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo del niño, cuidando la atención a las familias en problemas y al hacer posible que los grandes problemas que acechan a nuestras familias tengan un camino de solución en nuestro centro de orientación. Por eso agradecer a los profesionales que en él trabajan su esfuerzo, para que no solamente sea un centro de referencia en atención a la familia, como se ha demostrado en la creación de otros centros, en las diócesis de Albacete, Granada y Alicante, sino sobre todo porque se vive desde el ideario franciscano, sabiendo dar una respuesta seria y con un trabajo en el que se valora no solamente a las personas que acuden, sino a las familias que forman a esas personas. Y porque se trabaja desde la familia y en la familia se buscan soluciones. Termino deseando un buen curso escolar a todos, a profesores y alumnos. Un deseo de que den lo mejor de cada uno y que esta es la mejor forma de vivir a Cristo, haciéndolo presente en la sociedad y la Iglesia por medio del pensamiento teológico franciscano. Muchas gracias. Hermano Jesús, que es nuestro ponente escogido y es presidente de Confer, así que hay que durarle la píldora y todo lo demás. Y hermano Miguel Ángel, con novicio en la misma etapa de noviciado y director de este Instituto Teológico de Murcia. Y a todos los que aquí estamos presentes y a los que lo acompañan a través de las cámaras. La metodología franciscana en la formación está llamada a responder a los desafíos de nuestra época. Una teología de la creación que alimente la alabanza al Creador, que enseñe a los hombres el respeto a las criaturas e ilumine con la luz de la fe los problemas ecológicos de nuestro tiempo. Una teología y una cristología que actualicen la salvación y la liberación de Dios en respuesta a las llamadas y a las necesidades de los pobres de hoy. Una teología que se oriente al respeto de la persona y de sus derechos y contribuya a la construcción de un mundo fraterno, justicia, paz, ecumenismo. Para el discípulo, el centro de atención que se convierte en criterio de lectura de la propia vida y de la propia historia es el misterio pascual. Con los ojos fijos en Cristo, muerto y resucitado, rostro amoroso del Padre, nos libera de todo autoengaño. Y así, vigilantes en la confrontación con la realidad que nos envuelve, buscaremos de veras lo que está en el corazón, el deseo, diría Francisco de Asís, de querer lo que Dios quiere y buscar lo que a Él le agrada. Donde fácilmente surgen las distracciones, bien por la mecanicidad y la monotonía de lo cotidiano, bien por vivir en un estado de permanente ansiedad sin descanso, planificando lo que está por venir, somos llamados a centrar la atención y trabajar
el cuidado de una vida, la nuestra, donde sepamos leer entre líneas el mensaje que nos transmite Dios a través de las distintas mediaciones, la palabra con mayúscula y los acontecimientos, los sacramentos, signos sensibles de la presencia de Cristo, la sensibilidad ante lo que nos rodea y el cuidado e integración de lo creado. Y así cuidar la calidad de nuestra vida, tan necesitada en tantas ocasiones de ser acogida, asumida y celebrada en el día a día. Y en esa atención y cuidado está también la propia vida interior, para que desde una actitud contemplativa y orante avancemos dejándonos conducir por el Espíritu, a fin de que nuestra mente y nuestro corazón puedan captar en todo momento al Dios que habla desde el inicio del mundo a través de la palabra con mayúscula. De ella decía nuestro seráfico Padre: esta palabra del Padre tan digna, tan santa y gloriosa, fue anunciada por el mismo Altísimo Padre del Cielo, por medio de su santo ángel Gabriel, y vino al seno de la santa y gloriosa Virgen María, del cual recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad, y siendo sobremanera rico, quiso escoger la pobreza de este mundo, junto con la bienaventurada Virgen su Madre. Así, en la mesa de nuestro trabajo, con la mirada puesta en Jesús, Verbo de Dios, y atento a los acontecimientos que van marcando nuestro planeta, buscamos llevar a todos, hombres y mujeres, una buena noticia que les ayude a descubrir el gran tesoro que se nos ha confiado y a cuidar de las criaturas con las que compartimos espacio y destino en nuestra itinerancia terrenal, hermanados con ellas hasta prorrumpir en un cántico de alabanza al Dios Creador, porque, dice Francisco, a ti solo, Altísimo, te corresponde esa alabanza, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Y concluye en el cántico de las criaturas: load y bendecid a mi Señor, y nuestra misión es darle gracia y servirle con gran humildad. Para esa invitación del hermano Francisco de dar gracia y servir con gran humildad al Señor, se requiere cuidar y nutrir la vida y nuestra vocación con la formación permanente, que enseña el profesor Amadeo Cencini, es el mejor modo de cuidar de sí mismo y la forma más elevada y consistente de atender al Padre Dios que plasma en mí cada día los sentimientos del Hijo. Aunque no esté presente, nos ha acompañado en la Eucaristía, quiero expresar en nombre de nuestra provincia las gracias al señor obispo, don José Manuel. Siempre nos brinda su cercanía y su buena disposición para que en buena comunión con la diócesis pueda avanzar nuestro instituto teológico, espacio de encuentro y hontanar de sabiduría al servicio de todo aquel que acuda a sus aulas para dar razón de su esperanza e iluminar como signo vivo de la Iglesia, seducida y apasionada por construir el reino de Dios a través de la espiritualidad del poverenio. A todos, profesores, sacerdotes, religiosos y laicos y personal no docente, que veláis por hacer del centro de estudio un lugar donde compartir ideas y proyectos, razón y fe. Gracias por vuestra implicación. No os canséis de seguir haciendo de este instituto teológico un lugar de diálogo y pensamiento, de búsqueda de la verdad, de forja de la paz y de la esperanza cierta, para que la buena noticia del Señor se haga realidad en la construcción de una gran familia, donde todos se sientan llamados e impulsados a la misión evangelizadora de la Iglesia con la mansedumbre del espíritu franciscano.
Y termino como decía Santa Clara en su bendición a las hermanas. Como son para las hermanas, va en femenino. Saquemos cada cual nuestra dimensión femenina. Que el Señor esté con vosotras y que vosotras estéis siempre con Él. Pues del mismo modo que el Señor habite en toda la comunidad de este centro y que todos sepamos vivir unidos al único Dios. Por mi parte ya queda abierto todo, ¿no? Ahora tengo que decir las palabras mágicas, ¿no? Vale. Sí cambió el Papa, no te preocupes, que ya lo he dicho. Dice el papel cambiando Papa. En nombre de su Santidad León, declaro inaugurado el curso académico 2025-2026 en el Instituto Teológico de Murcia, OFM, el Instituto Superior de Ciencias de la Familia. Viva profesores,